¿Quieres escuchar las mejores historias de ficción y documentales? Entra en Sonora, tu nueva plataforma de podcast, y por tan solo 49,99 € disfrutarás de ellas durante un año junto a tu suscripción anual de ABC. Llama al 900-810-042 o entra en abc.es/sonora. ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. ¿Se está evaporando el universo? Un equipo internacional de investigadores de la Universidad Radboud de Nijmegen, en Países Bajos, acaba de demostrar que Stephen Hawking, el célebre físico británico, no lo contó todo por lo que respecta a una de sus teorías más destacadas. Hawking, de hecho, en 1974, hace ya 50 años, postuló que ciertos efectos cuánticos que tienen lugar en el borde mismo del horizonte de sucesos de un agujero negro, esto es, la frontera invisible más allá de la cual nada ya puede escapar de la gravedad del monstruo, pues tienen la capacidad de ir reduciendo paulatinamente la masa y la energía de rotación del agujero. Es decir, que gota a gota y con el paso del tiempo, de mucho tiempo, los agujeros negros terminan por evaporarse hasta que no queda nada de ellos. Distintos y numerosos experimentos llevados a cabo desde entonces, desde los años 70, confirmaron la idea, y en honor al científico, el proceso se conoce ahora como radiación Hawking. Pero los investigadores de este estudio que estamos analizando hoy, y que se publica en Physical Review, se ha publicado hace apenas unos días, los autores van mucho más lejos y afirman que, sorprendentemente, el horizonte de sucesos no es obligatorio, es decir, no juega en la radiación Hawking un papel tan importante como se pensaba, ya que existen otras cosas, como la propia gravedad y la curvatura misma del espacio-tiempo, que también pueden desencadenar una radiación parecida. Es decir, que otros objetos que no son agujeros negros, porque los agujeros negros son los únicos que tienen horizonte de sucesos, otros objetos también pueden estarse evaporando. Las implicaciones de este hallazgo, desde luego, son tremendas, porque suponen, de hecho, que cualquier objeto grande del universo, y no solo los agujeros negros, se está evaporando, y que, a la postre, al final, el universo entero también se evaporará. ¿Qué es la radiación Hawking? Vamos a intentar entender un poco esto de la radiación Hawking. La radiación Hawking se desprende de la naturaleza misma de lo que nosotros, los humanos, erróneamente llamamos vacío, y que en realidad no es vacío. De hecho, el vasto espacio aparentemente desierto que separa estrellas y galaxias, aunque no lo veamos, es un lugar bullicioso y lleno de una actividad incesante. Actividad que se produce o se manifiesta en forma de lo que se llaman fluctuaciones cuánticas, una especie de burbujeo que lleva durante un brevísimo instante a que partículas continuamente se creen y se destruyan, parejas de partículas formadas por una partícula y su correspondiente antipartícula, es decir, parejas de partículas en las que una está hecha de materia y la otra de antimateria. Bueno, este burbujeo dura apenas nada, mucho menos que un parpadeo, ¿no? Pero se produce de forma continua, como si fuera una especie de efervescencia, ¿no? Bueno, y como sabemos muy bien, cuando una partícula de materia entra en contacto con su antipartícula, por ejemplo, un protón con un antiprotón, pues las dos se destruyen. Y resulta que las parejas generadas por las fluctuaciones cuánticas del vacío pues se destruyen tan rápido que apenas permanecen un instante en nuestra realidad física. Por eso se las conoce como partículas virtuales. Eso sí, al desintegrarse entre ellas, al tocarse y desintegrarse, devuelven de alguna manera al universo la energía que tomaron prestada para formarse. Y aquí Hawking se preguntó lo siguiente, ¿no? Dice, ¿pero qué pasaría si esas fluctuaciones cuánticas se producen cerca de un agujero negro? Es decir, más concretamente, justo en el borde del horizonte de sucesos. Bueno, pues en esos casos donde la gravedad alcanza una intensidad extrema, pues podría suceder que un miembro de la nueva pareja de partículas se forme en la parte interna del horizonte, mientras que el otro lo haga en la parte externa. Es decir,
que la pareja de partículas queden una a un lado y otra al otro de ese horizonte, de esa frontera invisible que marca el punto de no retorno. Eso, a su vez, implica que una de las partículas, la que está en la parte externa, pues resulta que todavía tendría una oportunidad de escapar de las garras del agujero negro, aunque para eso tendría que robarle algo de energía al agujero para poderlo conseguir. Bueno, de esta forma, poco a poco, gotita a gotita, el agujero negro iría perdiendo energía y disminuyendo su masa. Es decir, se iría evaporando, hasta que después de un tiempo enormemente largo, y que sería mayor cuanto más grande sea el agujero negro, pues no quedaría ni rastro de él. Ni que decir tiene que este proceso de evaporación, Hawking lo pensó solamente para los agujeros negros, porque, que se sepa, son los únicos objetos del universo que tienen un horizonte de sucesos. ¿Y el resto de objetos también se evaporan? Efectivamente, aquí es donde se produce la sorpresa, lo que aporta este nuevo estudio. En este trabajo nuevo, en efecto, los científicos revisaron todo el proceso con el objetivo de averiguar si la presencia de un horizonte de sucesos realmente es imprescindible, o si es posible que la radiación Hawking o algo similar se produzca sin un horizonte de sucesos. Para ello combinaron técnicas de la física, la astronomía, las matemáticas, examinaron lo que pasa con las parejas de partículas que se forman lejos de agujeros negros y, sorprendentemente, los resultados mostraron que también se pueden crear nuevas partículas mucho más allá, muy lejos de los horizontes de sucesos. Los propios investigadores escriben que demostramos que además de la conocida radiación de Hawking, también existe una nueva forma de radiación. Según se explica en el artículo, mucho más allá del agujero negro, la curvatura del espacio-tiempo juega un papel importante en la creación de esa radiación. Las partículas ya están separadas allí por las fuerzas de marea del campo gravitatorio. Vamos, en resumen, el nuevo trabajo lo que deja claro es que el tipo de radiación descrito por Hawking también se produce sin la presencia de un horizonte de sucesos, algo que se pensaba que era imposible. Claro, el significado de esto ya os he dicho que es evidente y aterrador. Otros objetos sin horizonte de sucesos, como los restos de una estrella muerta, otros objetos grandes que puede haber en el universo, pues también emiten este tipo de radiación. Y igual que los agujeros negros, después de un periodo muy largo, llevaría a la desaparición por evaporación de estos objetos. Y al final, llegaríamos a un punto en que todo el universo, al final, se evaporaría, igual que hacen los agujeros negros. Desde luego se trata de un descubrimiento que no solo cambia nuestra comprensión de la radiación Hawking, sino también la visión del universo en conjunto y del futuro del universo. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.